punto. Saludos, José Vista. La clase que vamos a tener hoy es la primera de la materia. Vamos a hablar sobre la actividad financiera del Estado. Para comenzar, yo les he mandado material a todos mis estudiantes. Les he pedido que por favor lean previamente sobre lo que voy a hablar ahora en esta clase. Y a partir de allí, que hagan sus observaciones o hagan sus preguntas, las dudas que les generen. La idea de esta clase es aclarar conceptos y más o menos nutrir un poco más lo que tienen en la lectura, aparte de tratar de responder las dudas que ustedes han manifestado. Siendo así, vamos a hablar hoy sobre la actividad financiera del Estado y sobre tres conceptos principales. Yo voy a tratar de dar más o menos una idea que se va a entender por fines del Estado, naturaleza y las teorías que tratan de explicar la actividad financiera del Estado. ¿Y esto con qué fin? El fin de lograr crear un concepto. Es la idea, llegar al final de esta clase y tengamos una idea de lo que es un concepto más claro de actividad financiera del Estado. Entonces, vamos a hablar primero de los fines del Estado, luego vamos a pasar a lo que es la naturaleza o aquellos elementos que son demostrativos de lo de la actividad financiera del Estado, cuáles son sus elementos relevantes, y por último, las teorías, a grandes rasgos, sin ahondar mucho en ellas, pero las teorías que tratan de explicar qué es la idea de actividad financiera del Estado. Siendo así, vamos a empezar con los fines del Estado. Debemos entender que dentro de esa actividad financiera del Estado, ¿el Estado qué procura? Ingresos. Por otro lado, gastos, conservación de los bienes y o la gestión de los dineros públicos. Esa es la idea más o menos central de lo que es la actividad propia del Estado. Como un concepto económico hablamos de ingresos. ¿Por qué esto? ¿Y por qué debo explicar esto? Para el mantenimiento del Estado es necesario que él mismo se haga de recursos económicos. No puede haber un Estado, más allá de la teoría del Estado, la teoría política del Estado, pero no puede haber un Estado sin elemento económico, sin que el Estado cuente con aquellos recursos mediante los cuales le permita alcanzar sus objetivos. Es importantísimo que cuente con ingresos, también la idea de los gastos, que es parte de la inversión o de los gastos, o dentro de la teoría más sociológica actualizada, que habla de una inversión social, para la conservación de los bienes propios que le pertenecen al Estado y para la gestión de todos los bienes con los que cuenta el Estado. Antes de continuar, me hace una pregunta, después que yo le he pasado toda esta lectura a los estudiantes. La primera pregunta que me llega de Juan Fernández, uno de mis alumnos, es, resumo, me trata de preguntar el amigo Juan Fernández si está prevista o está configurada la actividad financiera del Estado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siendo así, les voy a decir, vamos a tener en algún momento que ir hasta los principios y a lo que es la Constitución Económica, que es una parte de la misma Constitución que explica cómo debe ejercer el Estado su actividad financiera y aparte de los principios tributarios que regulan la actividad del Estado. Pero antes de llegar allá, en su momento llegaremos, debo irme antes que todo al artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que explica la naturaleza de nuestra república. Dice que el Estado o Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia. Eso lo vamos a ver en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y entre uno de los fines del Estado dice que está la construcción de una sociedad justa. Voy a tratar de engranar estos dos para responderle al amigo Juan Fernández. Y digo, bueno, ¿por qué es importante tener una noción de lo que es el Estado democrático? Y dice, porque el Estado democrático, muy contrario al Estado totalitario, llama a que sea el pueblo parte protagónica dentro de la misma sociedad. Entonces, esto va a ir de la mano con lo que va a ser la actividad financiera del Estado. Que la actividad financiera del Estado no va o no es ajena
al fenómeno social y no es ajena a la participación de los ciudadanos. Dicho esto, paso adelante, tratando de responder. Esta idea la trataremos de aclarar más adelante. Dentro de la naturaleza de la actividad financiera del Estado, tenemos que es una actividad económica, netamente económica. Corresponde a un sujeto político, que es el Estado. Tiene como objeto el mantenimiento del Estado mínimo, el Estado mismo. Y por otro lado, la actividad estatal, y debo aclarar que la actividad estatal no debe aparejarse de ninguna manera a la actividad privada, porque tiene naturaleza muy distinta. La actividad estatal se rige por unos procedimientos legalmente establecidos. El sujeto de mayor énfasis dentro de la actividad financiera del Estado es el mismo Estado, contrario a una actividad privada donde entran en juego los individuos, y los objetos o qué se persigue, hacia dónde va la actividad estatal, es muy distinta de la actividad propia de los particulares. Esto es más o menos para dibujar la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Como teorías, tenemos tres grandes teorías que tratan de explicar la actividad financiera del Estado. Tenemos una teoría económica que se sustenta exclusivamente con un fenómeno económico. Tenemos la escuela clásica inglesa, que es la que arranca toda esta teoría. Y tenemos dentro de la misma teoría económica, se habla también de una teoría del Estado cooperativista como parte de un todo productor entre sociedad y Estado, y el Estado percibe recursos por parte de los particulares para poder mantenerse. Tenemos una teoría sociológica que surge, mejor dicho, como respuesta a la insuficiencia de la teoría económica. Dice que no es necesariamente un fenómeno económico, sino sociológico, donde el Estado debe entender cuál es la naturaleza, cómo vive la sociedad, cuáles son las necesidades propias de la sociedad, atiende a elementos educativos, atiende a elementos geográficos, atiende también a elementos de raza, de necesidades sociales. Entonces, ese es el enfoque de la teoría sociológica, pero para otro tercer grupo, que es la teoría política, que surge como una respuesta ante la insuficiencia de las teorías económicas y las teorías sociológicas, y tratan de explicarlo desde un fin político del Estado mismo para satisfacer las necesidades de los particulares. Esa es más o menos la idea que enfoca la teoría política. Yo voy a tratar de concluir con este aspecto diciendo que ninguna de las tres teorías resultan suficientes ni tratan de explicar la actividad financiera del Estado con cada una de sus posiciones respetables, pero insuficientes al fin. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que ustedes resuman y vayan hacia esa teoría y se creen un criterio propio. Para eso voy a hacer la pregunta final, después de esta breve explicación. ¿Qué entiendes por actividad financiera del Estado? Recuerden que yo les envié un material y les hice una primera pregunta. Ustedes me hacen una pregunta también de acuerdo a lo que leen, pero en resumen, yo les estoy explicando ciertos elementos aquí, como la naturaleza, breve resumen sobre lo que son las teorías que sustentan esos elementos de la actividad financiera del Estado. Partiendo de allí, de esta breve clase, más lo que yo les coloqué en el material de lectura, para que ustedes respondan, ¿qué entiendes por actividad financiera del Estado? A partir de allí vamos a cumplir con el primer objetivo. ¿Cuál es? Crear un concepto de actividad financiera del Estado. Espero que este breve resumen les haya servido.